Vamos a irnos. Ajá. Ayer que dimos, Margeli, tú que siempre entras y siempre sacas, siempre intervienes mucho y siempre estás con la calculadora. Lo que esto pasó fue en el examen fue rectangular. Ok, 01, forma rectangular, ¿ya? Y ya me supongo que ya ustedes están en capacidad para poder realizar el ejercicio. Bueno, vamos a ver. Considera una aleta rectangular larga de 25 milímetros. Cuando dice una aleta rectangular, es que ya tenemos el tipo de aleta. Sin embargo, aquí se ve, ¿lo ves? Aquí se ve que es una aleta rectangular, ¿ya? Entonces, es de este tipo, más o menos del examen, ¿no? Entonces, larga, de 25, bueno, en realidad esos 25 milímetros se los coloqué yo, porque en realidad no hace falta los 25 milímetros. De 25 milímetros. Fijada a una superficie plana, de tal forma que la temperatura en el extremo de la aleta es prácticamente la del aire circundante. En otras palabras, me dicen que como la aleta está tan larga, tan larga, tan larga, la temperatura que nosotros tenemos de la superficie, en este caso T sub 0, y la temperatura infinita, que es la del ambiente, entonces la temperatura en lo más extremo de la aleta es prácticamente la temperatura del ambiente. Eso es lo que quiere decir, ¿comprende? Entonces, es decir, 20 grados centígrados. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos ese T infinito igual a 20 grados centígrados. Su ancho es de 5 centímetros. Entonces quiere decir que el ancho lo vamos a colocar con la letra W. Entonces, como acá, como aparece aquí. ¿Comprende? Entonces le vamos a colocar un ancho de 5 centímetros. Entonces quiere decir que allí nos está dando el ancho. Entonces quiere decir que nos está dando este valor, que viene siendo los 5 centímetros. 5 centímetros. La temperatura infinita sería la temperatura de los alrededores, ¿cierto? Aquí tendríamos la temperatura del aire en la cual circunda alrededor de la aleta. Ok, entonces me dice, en el extremo de la aleta, es prácticamente el aire circunda, su ancho, su espesor viene siendo 1 milímetro. Este sería el espesor de la aleta. Entonces quiere decir que nos está dando el espesor de 1 milímetro. Su conductividad térmica es de 200 vatios metros grados Kelvin. La conductividad térmica en realidad es la conductividad de la aleta, o sea, del material con que está construido. Y me dicen que son 200 vatios metro grados Kelvin. Esa es la conductividad. Solamente se da por conducción. Ajá, su conductividad térmica es 200 vatios metro grados Kelvin. Una vez me preguntaron, profesor, cuando yo coloco aquí, esto está en grados centígrados y esto está en grados Kelvin, cuando existe diferencias, o sea, si yo tengo temperatura es 0 menos temperatura infinito y me dicen, profesor, yo tengo que llevarlo a grados Kelvin. Si usted quiere, lo llevan, porque aquí tengo que sumar más 273, ¿cierto? Grados para llevarlo a grados Kelvin, ¿cierto? Y aquí tengo que sumar más 273, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, pero resulta que cuando yo sumo esos 273, menos con menos da, en este caso, menos. Por lo tanto, este valor queda negativo. ¿Comprendieron? Ya, este valor va a quedar negativo, que queda menos 273. ¿Ya? Entonces, al quedar negativo, por supuesto, aquí con este positivo se cancela. Quiere decir que llevarlo a grados centígrados o llevarlo a grados Kelvin va a ser lo mismo. Por lo tanto, trabajar con grados centígrados o trabajar con grados Kelvin siempre me va a dar el mismo valor. Eso fue lo que me preguntaron la otra vez. Ok, vamos a borrar esto y seguir aquí. Entonces, ok, tenemos, aquí tenemos una temperatura que sería la temperatura T sub 0. Ajá, me dice, una temperatura de base de 40 grados centígrados. Esa sería la temperatura T sub 0, que es la temperatura de la superficie, ¿no? El coeficiente de transferencia de calor es de 20 vatios sobre metros cuadrados grados Kelvin. Ese es el coeficiente convectivo. Quiere decir que aquí tendríamos un coeficiente convectivo que sería del aire. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ese coeficiente convectivo viene siendo de 20 vatios sobre metro cuadrado grados Kelvin.
Ese coeficiente convectivo es porque aquí estamos interactuando con el aire y la aleta por conducción está transfiriendo calor hacia el aire. Estime la temperatura de la aleta. Entonces quiere decir que me piden esa temperatura, ¿no? A una distancia localizada a 5 centímetros. Quiere decir que me están dando la distancia X. Una distancia que nosotros tenemos acá, desde aquí hasta acá. ¿Comprendieron? Como lo habíamos visto ayer. Aquí le vamos a colocar la distancia X. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene siendo de 5 centímetros? Y aquí exactamente es donde nosotros queremos esa temperatura. ¿Vieron? Nosotros no conocemos esa temperatura a esa distancia. Conocemos la temperatura que nosotros tenemos acá, que sería la temperatura de superficie. Conocemos la temperatura que tendremos acá, que sería la temperatura del ambiente. Pero a una distancia T cualquiera entre 0 y L no la conocemos y esa es la que me están pidiendo, ¿no? Medida desde la base. O sea, medida desde aquí hasta acá, ¿ya? Medida desde la base. Dice, estime la temperatura de la aleta a 5 centímetros, medida de la temperatura base y la razón de la pérdida de calor, o sea, el flujo de calor. ¿Comprendieron? Ya listo. Ajá. Una vez establecido el ejercicio y analizado, ahora lo único que me falta es determinar a qué caso pertenece la aleta. Caso 1, caso 2 o caso 3. Caso 1, ¿cuál era? Esa pertenece al caso 1, profe, ¿Por qué? porque es infinitamente larga. Ok, Y dice que es muy larga. es muy larga. Como es muy larga, vamos a establecer el caso 1. Entonces me voy a ir para el formulario para ver cuál es la fórmula que voy a establecer, ¿cierto? Ok, y en el formulario vemos cuál es la fórmula que vamos a establecer. Ay, voy a borrar todo esto. Ya ustedes no van a utilizar esto. Ajá, dejar de. Vamos a quitar esto, todo lo que era lo que nosotros tenemos ahí. Ajá. Ajá. Ok. Entonces quiere decir que ahí tendríamos el caso 1, que me dice para un infinitamente larga, ¿cierto? El caso 2, que sería extremo aislado, y el caso 3, cuando una aleta es corta. Entonces quiere decir que las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar serían estas ecuaciones que nosotros tenemos. Esta para determinar, en realidad, la temperatura, esta temperatura que nosotros desconocemos, ¿cierto? ¿Ya? Pero las demás las tengo, la temperatura, en este caso del aire, lo tengo, la temperatura, en este caso de superficie, lo tengo. Lo que no tengo es el m, ¿cierto? Pero tengo la distancia. Pero el m lo puedo calcular con esto, que me dicen que es la raíz de el coeficiente convectivo que lo tengo, el perímetro que no lo tengo, la conductividad que lo tengo y el área que no lo tengo. Quiere decir que me falta el área y el perímetro. ¿Comprendieron? Entonces, primero voy a calcular, sería esta ecuación que nosotros tenemos acá a través del perímetro. El perímetro sí que tendríamos que hacerlo. El perímetro habíamos dicho que viene siendo 2 veces, en este caso, el ancho, más 2 veces el espesor, ¿cierto? Así habíamos dicho ayer, ¿no? Ya que el perímetro, si la letra es rectangular, ¿no? El perímetro viene siendo el ancho, que sería esto, ¿no? La aleta es algo así, ¿no? Algo así es la aleta. Ajá. Ok. Entonces sería el ancho y 2 veces el espesor, que sería aquí, T y T. ¿Vieron? Por eso es que estamos colocando 2 veces el ancho, que sería 2 veces W, y 2 veces el espesor. Y ahí tendríamos el perímetro. Y el área, ¿no? El área sería el área de la sección transversal de la aleta, sería todo esto. ¿Vieron? Al determinar el área sería AW por T, o sea, la base por la altura. Entonces quiere decir que el área que nosotros vamos a tener allí sería igual a W por T. ¿Ya? Entonces, colocamos ese valor. Y me dicen que el área es igual a W por T, o sea, el ancho por el espesor. Y ahí tendríamos cómo establecer la aleta. El flujo de calor, por supuesto, simplemente utilizamos esta ecuación. El coeficiente convectivo que lo tenemos, el perímetro que ya lo vamos a calcular, la conductividad térmica que la tenemos, el área que ya la vamos a calcular y la diferencia de temperatura. Listo. Pregunta. Pregunta.
Profe, y si en dado No, caso no le da el espesor, Depende. Si me dice por unidad de espesor, el espesor lo tomo con como la unidad. Pero mayormente dan el espesor, porque el espesor es muy pequeño. Lo que me puede decir es por unidad de ancho o por unidad de longitud. ¿Está bien? La unidad de longitud puede ser 1 metro y el ancho también puede ser 1 metro. Eso es mayormente. ¿Ya? Cuando me dicen por unidad. Solamente cuando me dicen por unidad. ¿Ya? Ajá. ¿Otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? No hay pregunta entonces. no. Entonces vamos a irnos hacia el ejercicio y vamos a hacer eso. Vamos a colocar estas fórmulas que nosotros tenemos acá, allá en el ejercicio, para poder realizar ese ejercicio. Ok, la primera. Me dicen que t menos t infinito es igual a t sub 0 menos t infinito por e a la menos mx. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer con esta fórmula? Necesito t. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? despejar, Despejamos. ¿Está bien? Entonces sacamos por aquí t. Me quedan t, debe ser igual a quién. No, este t infinito pase del otro lado positivo, ¿cierto? Colocamos aquí t infinito. ¿Ya? Este t menos t sub 0 pasa a multiplicar. Por lo tanto, aquí me queda más. Me queda t sub 0 menos t infinito esto lo multiplico por el número neperiano elevado a la menos m por x. ¿Vieron? Y ahí tendríamos la ecuación que nosotros vamos a utilizar para t. Ya, listo. Ya tengo la ecuación. Pero resulta que no tengo m. Pero m viene siendo igual a HPKA. Ahora lo único que falta es determinar quién es ese HPKA. ¿Vieron? De quién es P y quién es A. Que es lo que hicimos ahorita. ¿Ya? Ok, entonces vamos a borrar esto para que no me moleste y seguimos con el ejercicio. Seguimos por acá. Vamos a ver, por acá. Me dicen que P viene siendo igual a esto que sería W, esto que sería T, esto que sería W y esto que sería T. Por lo tanto, es igual a 2 veces W más 2 veces T, ¿cierto? ¿Ya? Ok, entonces lo único que necesito es considerar quién es W y quién es T. W son 5 centímetros, ¿cierto? Para llevarlo a metro, porque estamos en sistema internacional, serían 0,05 metros, ¿cierto? Y el T sería 1 milímetro, dividido entre 1000, sería 0,001 metro. ¿Está bien? Entonces vamos a colocarlo aquí. Me dicen que el perímetro debe ser igual a 2 veces W. Habíamos dicho 2 veces 5 centímetros dividido entre 100, 0,05. Más 2 veces el espesor, que sería 1 milímetro. 1 milímetro entre 1000 me quedan 0,01. 2 por 0,01. Y háganlo eso en la calculadora para ver si da. Para ver si no me equivoqué. Ajá. ¿Cuánto da? ¿Alguien tiene la calculadora? sí da, profe. Y da. Ok. Entonces, ya tenemos el valor, ¿cierto? Ok. Ahora vamos a calcular el área. El área habíamos dicho que es base por altura. Sería W por T, ¿cierto? Ok. Calculamos el área. El área, ay, no la calculé, no la puse allí, ¿no? Ay, hasta se me olvidó el área. Vamos a ver, insertar. Ecuación. Insertar ecuación. Ok. Ahí tenemos la ecuación. ¿Ya? El área es igual a W por T. ¿Quién es W? Como habíamos dicho, W serían 0,05 metros. Y T sería 0,001 metros. ¿Está bien? Entonces hago. Me queda aquí que no se vea lo demás.
Entonces me queda los 0,05 por 0,01. Ok, haces esa multiplicación para ver si da este valor. Sí, da. ¿Sí da? Ok, Sí. entonces ya tenemos el área. Ahora vamos a calcular el m. Sería la raíz cuadrada de h. ¿Cuánto vale h? H habíamos dicho que es el coeficiente convectivo, vale 20 vatios metro cuadrado grados Kelvin. El perímetro que lo acabamos de calcular que vale 0,0102, ¿no? Sobre la conductividad térmica que serían 200 vatios metros grados Kelvin por el área que la vamos a calcular que sería de 5 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Ok, 20 vatios, que es el coeficiente convectivo, multiplicado por el perímetro, que habíamos dicho que sería 0,102, ¿está bien? Sobre la conductividad térmica, que sería 200 vatios sobre metros grados Kelvin, multiplicado por el área, ¿está bien? Que serían 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y obtengo un valor. A ver si no me equivoqué. Sí, da. Ok, ya tengo el valor de m. Una vez que obtenga el valor de m, ya simplemente voy a incluirlo dentro de la ecuación que despejé, ¿cierto? Ok, la ecuación que despejé quedó así, ¿cierto? Me que dice que T en este caso, T del ambiente más T de superficie menos T de ambiente multiplicado por el número neperiano elevado a la menos mx. Como ya calculé m y ya tengo x, ya simplemente lo que hago es incluir. T infinito, que habíamos dicho que T infinito son los 20 grados centígrados. Vamos ahora, se me perdió T infinito, 20 grados centígrados. Y T sub 0, 40 grados centígrados. Ok, coloco aquí. Entonces, T infinito, que sería 20 grados centígrados. T sub 0, que sería 40 grados centígrados. Menos T infinito, que sería 20 grados centígrados. Multiplicado por E a la M. A la M, que el M vale negativo, ¿no? Menos 14,28. 14,28, ¿cierto? Multiplicado a la vez por 0,05. Vamos a hacer algo para que ustedes, aunque con las calculadoras nuevas ya no hace falta eso. Ah, pero aquel que tenga una calculadora viejita. Ok, Sí, listo. da. ¿Da? Y Sí. obtengo que la temperatura es de 29,79 grados centígrados. Ok, ya tengo el valor. Practiquen, oyeron, porque a veces a la gente le cuesta. Una vez que tenga esto, yo necesito determinar el flujo de calor. Para determinar el flujo de calor, habíamos dicho que el flujo de calor es igual a ¿quién? Como es el primer caso, es igual a la raíz cuadrada del coeficiente convectivo de transferencia de calor multiplicado por el perímetro, multiplicado por la conductividad térmica, multiplicado por el área de transferencia de calor. Yo creo que esto no se ha caído, ¿saben por qué? Qué raro que no se ha caído esto, ¿no? Porque ya superamos la hora. Ajá, entonces, por la diferencia de temperatura. Entonces, vamos a hacer así. El flujo de calor viene siendo igual a la raíz cuadrada del coeficiente convectivo multiplicado por el perímetro, multiplicado por la conductividad térmica, multiplicado por el área, multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Está bien? En este caso serían 40 y este sería 20, ¿cierto? Ok. El coeficiente convectivo, habíamos dicho que eran 20 vatios metro cuadrado grados Kelvin. No. El perímetro, habíamos dicho que era perímetro 0,0102. ¿Ya? Ok. La conductividad térmica, 200 vatios metro grados Kelvin. Y el área es de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Está bien? Ok, hacemos allí. Entonces, el coeficiente convectivo de 20 vatios sobre metros cuadrados grados Kelvin, multiplicado por el perímetro, que habíamos dicho que era
0,102 metros, multiplicado por la conductividad térmica, que serían 200 vatios metro grados Kelvin, multiplicado por, en este caso, el área, que sería 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Vieron? Entonces, allí obtengo el primer valor. Y a través de ellos, por supuesto, yo lo voy a... Ya va. Yo lo voy ¿cómo se llama? A multiplicar por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura de superficie, que sería los 40 grados centígrados, menos la temperatura del ambiente, que sería 20 grados centígrados. Y me dan ese valor para ver si da. Ajá. Qué extraño que no se ha caído el saya. Profe, sí da. Sí da. Sí. Ok, entonces ya tendríamos el flujo de calor. ¿Vieron? Lo único que hay que identificar a qué caso es. Una vez que identifiquemos qué caso es, prácticamente es aplicar la fórmula, despejar la fórmula, que a veces nos equivocamos, o hacer los respectivos cálculos en la calculadora, que a veces nos equivocamos. ¿Comprendieron? Entonces, y eso es prácticamente de aleta. ¿Ya? Entonces, lo único que tenemos que tener paciencia, ¿no? Y gordura. Ok, ¿hay alguna pregunta? Ajá. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Y el otro muchacho se fue. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, excelente. No, estamos bien, profesor, estamos bien hasta ahora, ¿no? Ajá, ¿cómo? Si entraste tarde. Ajá, ya vos entraste Bueno, no, como... sí, pero lo poquito que vi ahorita sí lo entendí. Ok, de todas formas, te voy a repetir ahí de velocidad, ¿no? Ok, gracias, profesor. Ok, entonces me dice, considera una aleta rectangular muy larga. Cuando dice muy larga, entonces María Ángelis me dice que cuando es muy larga es del primer caso, ¿comprende? Entonces, fijada a una superficie plana de tal forma que la temperatura en el extremo de la aleta es prácticamente la del aire. Claro, si la aleta es muy larga, prácticamente la temperatura en el extremo de la aleta es la del aire. ¿Está bien? Por lo tanto, viene siendo de 20 grados centígrados, que es lo que me está diciendo aquí, que es la temperatura del aire. Su ancho es de 5 centímetros. El ancho habíamos dicho que viene siendo W. ¿Está bien? Este ancho que nosotros tenemos acá. Entonces, de 5 centímetros. Su espesor es de 1 milímetro. El espesor de la aleta es este que nosotros tenemos aquí. Tenemos un espesor de 1 milímetro. ¿No? Su conductividad térmica, que es la conductividad acá, es con la que está construida la aleta, es de 200 vatios metro grados Kelvin. Y su temperatura en la base es de 40 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura de esta parte de la pared viene siendo, o de la superficie, viene siendo 40 grados centígrados, ¿no? Dice, el coeficiente de transferencia de calor es de 20 vatios sobre metros cuadrados. Ese es el coeficiente convectivo del aire. ¿Comprendieron? Si quiere, le agregamos aquí el aire y ya está listo. No hay problema. Entonces, le colocamos aquí, pegar y ya está, listo. Entonces, el coeficiente convectivo del aire es de 20 vatios sobre metro grados centígrados. Y me dice, ajá, estime la temperatura de la aleta a una distancia X, o sea, a una distancia comprendida entre 0 y L, ¿no? De la aleta, de distancia X, de 5 centímetros medida desde la base, desde la base, ¿no? Quiere decir que tengo que medir desde acá hasta acá. Aquí necesito conseguir esa temperatura. Esa temperatura la desconozco y por lo tanto necesito conseguirla a esa distancia de 5 centímetros, ¿no?
medida desde la base. Y la razón de la pérdida de calor, el flujo de calor. ¿Vieron? Entonces, para poder establecer, como es el caso 1, por supuesto, en el caso 1 vamos a utilizar estas fórmulas que nosotros tenemos acá. Esta para conseguir la temperatura y esta para conseguir el flujo de calor. ¿Bien? Entonces, pero para conseguir la temperatura necesitamos M, y M viene siendo igual a la raíz cuadrada del coeficiente convectivo multiplicado por el perímetro, dividido entre la conductividad térmica, multiplicado por el área de transferencia de calor, el área de la sección transversal de la aleta. El área de la sección transversal de la aleta sería esta área que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Esta área, esta pequeña área, ¿no? El área sería W por T. Ya. Entonces, eso es para establecer el área de transferencia de calor. Ok, entonces quiere decir que necesitamos estas ecuaciones que están acá. ¿Vieron? Pero para poder realizar esta ecuación necesito M. Y M viene siendo la raíz cuadrada del coeficiente convectivo multiplicado por el perímetro dividido entre la conductividad térmica multiplicado por el área. ¿Ya? El perímetro viene siendo 2 veces W más 2 veces T, ya que el perímetro es la cuerda que se forma alrededor de la aleta. Por lo tanto, es 2 veces W más 2 veces T. ¿Ya? Esa cuerda que está alrededor de la aleta. Entonces, W, habíamos dicho que son W, se me olvidó, 5 centímetros creo que era. W es igual a 5 centímetros, ¿no? Entonces, y T, 1 milímetro. Por lo tanto, serían 2 por 5 centímetros, serían 5 entre 100, sería 0,05. Y T serían 1 milímetro. 1 entre 1000 sería 0,01 metros. ¿Ya? Lo multiplico y me da el valor del perímetro. Una vez que obtenga el valor del perímetro, saco el área. El área viene siendo igual a lo que hemos dicho, que sería el área del ancho multiplicado por el espesor. Ok, el área sería el ancho multiplicado por el espesor, ya que es el área de la sección transversal de la aleta. Ahora sí, dice que tenemos 10 minutos. Entonces, el ancho habíamos dicho que era 0,05, que es este valor, y el espesor que sería 0,01. ¿Está bien? O sea, 1 milímetro y 5 centímetros. Lo multiplico y me va a dar el área. Una vez que obtenga el área, calculo M, que sería el coeficiente convectivo, que sería de, en este caso, 20 vatios. El perímetro, que ya lo calculamos. La conductividad térmica, que sería 200 vatios sobre metros grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, calculamos M. Sería 20 vatios metro cuadrado grados Kelvin, que sería el coeficiente convectivo, multiplicado por, en este caso, el perímetro, que sería 0,102, multiplicado por la conductividad térmica, que sería 200 vatios sobre metro grados Kelvin, multiplicado por el área, que lo acabamos de calcular, que serían 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Una vez que multipliquemos, me va a dar el valor de M. Una vez que obtenga el valor de M, lo incluyo en esta ecuación que nosotros tenemos acá. La despejamos para el valor de T y nos dice que T viene siendo igual a T infinito más, en este caso, T sub 0 menos T infinito multiplicado por E a la menos MX. Yo hice anteriormente, hice el despeje. ¿Ya? Una vez que obtenga el despeje, simplemente introduzco los valores. T infinito, habíamos dicho que era 20 grados centígrados, que es la temperatura del aire. En este caso, T sub 0 es la temperatura de superficie, que sería 40 grados centígrados. Menos T infinito, que sería 20 grados, en este caso centígrados, que es este mismo, multiplicado por E elevado a la 14.28 multiplicado por 0,05, que en este caso es el valor de X. Aquí me faltó algo. Aquí me faltan metros. ¿No? Metros. ¿Ya? Que es el valor, en este caso, de X. X habíamos dicho que era 5 centímetros, ¿cierto? 5 centímetros entre 100 me da 0,05. 0,05 metros. Multiplico, divido, elevo y me va a dar el valor de la temperatura. Una vez que obtenga el valor de la temperatura, calculo el flujo de calor. El flujo de calor sería la raíz cuadrada del coeficiente convectivo multiplicado por el perímetro, multiplicado por la conductividad térmica, multiplicado por el área, todo eso multiplicado por la diferencia de temperatura. El coeficiente convectivo habíamos dicho que era 20 vatios sobre metros cuadrados grados Kelvin. El perímetro habíamos dicho que era de 0,102, aquí está, ¿no? El perímetro 0,102, multiplicado por la conductividad térmica, que sería 200 vatios sobre metros grados Kelvin,
multiplicado por, en este caso, el área, que sería de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. 5 por 10 a la menos 5 por metros cuadrados. Multiplicado eso por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura de superficie, que sería los 40 grados centígrados, menos la temperatura del ambiente, que sería 20 grados centígrados. Y me va a dar el flujo de calor. Bien. Y así obtengo el flujo de calor. Y así es todo. Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo. Lo más difícil es identificar en qué caso estamos. Y después de identificar en qué caso estamos, lo otro difícil es simplemente despejar. Y después de lo de despejar, lo otro difícil es que me dé en la calculadora los valores. Que sepa utilizar la calculadora. Y que no me vaya a equivocar en algún signo. Pregunta. Me quedan Profe, yo tengo una pregunta, pero con preguntas. respecto al examen. Y es Ajá. que en el segundo ejercicio no me dan el espesor, a diferencia del primer ejercicio, porque el segundo corresponde ser del primer caso. Entonces yo voy a necesitar Mm, espesor para poder calcular la incógnita que me piden aquí, que es la temperatura. Vamos a ver. El segundo ejercicio dice, una aleta larga, plana, rectangular de 3/4 pulgadas de grueso. Esto que viene siendo, habíamos dicho que era W. 12 pulgadas de longitud. ¿Está bien? Esta es la longitud. Se proyecta en una pared cuya temperatura es 500 grados Fahrenheit. Plana rectangular. Más larga. 500 grados Fahrenheit. Si la aleta está hecha de aluminio a una temperatura de 70 grados Fahrenheit y el coeficiente convectivo de transferencia de calor es de 5 BTU sobre hora pie grado Fahrenheit, determine. Ok, tienes razón, ahí no está el espesor. ¿Ya? Sí, por eso le pregunto que si hay una manera o algo de calcular el espesor, porque lo voy a necesitar para hacer otros cálculos. Una manera es aplicar el libro de Sengel, que me dicen que hay una relación entre ancho y espesor para una aleta larga. Pero déjame buscarlo en el, y después yo te digo por el grupo, porque eso lo tienen que ver todo el grupo, ¿ya? El Ok, valor, ¿sí? ok. Sí, va a ver. Entonces, el calor perdido rectangular. No, 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 no estamos bien, ¿oíste? Esto que está acá, el grueso, 3 pulgadas, es el espesor, ¿oíste? Porque me dice el calor perdido por la unidad de amplitud, ¿ya? Esto que está acá es el espesor y la unidad de amplitud es el ancho. Por lo tanto, W vale 1 y el espesor vale 3/4 de pulgada. Entonces W me vale 1. Ajá, Como antes habían dicho que era 3/4, entonces me sí, vale no, 1 no, no, y sí, ya el había espesor 3/4. 3/4 de pulgada. Si no había leído completo el ejercicio. El calor perdido de la aleta por unidad de amplitud. Amplitud viene siendo el ancho. Que en este caso, perdón, no es una pulgada, es un pie, ¿oíste? Porque en realidad sería pie. La unidad mínima para sistema internacional sería pie. ¿Ya? Y la unidad para el sistema, perdón, para el sistema internacional sería un metro. Para el sistema inglés sería un pie. ¿Ya? Entonces me dicen por unidad de amplitud Entonces, sería un pie para W. Y para el grueso, que es el espesor, serían T, serían 3/4 de pulgada. ok. Ajá. La longitud es igual a 12 pulgadas. La temperatura, que me está pidiendo allí. La temperatura, en este caso, de la pared, 500 grados Fahrenheit. Y la temperatura, la letra está hecha de aluminio. Ajá, y la temperatura infinita sería de 70 grados Fahrenheit. Habíamos dicho que como en el ejercicio anterior, como es muy larga,
La temperatura del aire es prácticamente la temperatura de la aleta en la punta, que son 70 grados Fahrenheit. ¿Lo viste? ¿Ya? Ok, ok, gracias. Ajá. Y el coeficiente convectivo H sería 4 BTU hora sobre pie cuadrado grados Fahrenheit. A otra pregunta, Juan, ¿tienes una pregunta? Pablo, acaba de entrar. Bueno, profesor, con la compañera he resuelto algunas dudas ahí de verdad. Ajá. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más Bueno, por ahora preguntas? no, profesor. Nada. Comenzamos con otra clase, Sí, aunque ya se profesor, acabó la clase, o nos vamos de vacaciones para mañana. terminando de llegada de la empresa y bueno, reportándome ahorita rapidito, Frank. Ay, sí, Saludos. sí. Sí, sí, sí. Bueno, por eso es que lo coloqué hasta ahora, para que ustedes pudieran tener tiempo. Ajá, ¿seguimos o nos vamos